Buenas tardes, sean bienvenidos al desarrollo de la lección del día de ahora. Estamos en el contenido 1.10 que es ángulo de elevación y lo encontramos en la página 135 de nuestro libro de primer año de bachillerato de ESMATE. Vamos a hacer una breve explicación del problema inicial y un ejemplo. Para iniciar, dice, solamente para que tengamos claro de qué es el concepto de ángulo de elevación. Dice que un guardabosques quiere calcular la altura de un árbol y para ello se coloca a 7 metros de la distancia de la base del árbol y observa la punta de este con un ángulo de 74. Si la altura del guardabosques es de 1.6 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Vaya, entonces lo que vamos a hacer aquí nosotros es de que primeramente para poder trabajar este tipo de ejercicios me tengo que plantear un dibujo. Entonces vamos a tomar en cuenta acá que dice que hay un guardabosques, está esta persona. Está colocado a 7 metros de la base del árbol, es esta distancia. Está observando hasta la punta del árbol con un ángulo de elevación de 74 grados, que es lo que tenemos nosotros acá. Recordemos que cuando vemos un objeto que está sobre nosotros, a eso le vamos a llamar un ángulo de elevación. Si el objeto está por debajo de nosotros, entonces va a ser un ángulo de depresión. Vaya, entonces luego nos preguntan cuál es la altura del árbol. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues nos vamos a plantear, esta sería mi incógnita porque lo que me están pidiendo es la altura del árbol. Entonces lo que vamos a hacer es ver los datos que nosotros tenemos. Tenemos un ángulo, dependiendo del ángulo, este va a ser mi lado opuesto y este va a ser mi lado adyacente. Entonces yo voy a buscar una razón trigonométrica que me relacione el opuesto con el adyacente, que en este caso sería la tangente. Entonces planteamos tangente de 74 grados va a ser igual a BC, que en este caso sería el lado BC, que yo le he puesto acá como una incógnita, que sería X. Entonces luego nosotros planteamos la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente, que sería la incógnita sobre el dato que me están dando, que en este caso sería 7. Y luego hacemos el despeje. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que encontrar es el valor del lado BC. Entonces aquí despejamos, este número está dividiendo, se va a ir a multiplicar y me va a quedar 7 por la tangente de 74 y eso lo hacemos nosotros en la calculadora, que sería 7 por la tangente de 74 va a ser igual a 24.41, 19, 0, 1, 11, pero nosotros acá solamente vamos a usar un decimal después del punto, entonces me va a quedar 24.4. Pero ahorita lo que hemos encontrado es este segmento que está acá, pero no hemos encontrado la altura total del árbol. ¿Por qué? Porque nos falta que sumar la altura del observador, que en este caso es 1.60. Entonces sumamos 24.4 más 1.60 del observador, nos da un total de 26 metros. Quiere decir que mi árbol mide 26 metros de alto. Eso es lo que tenemos que hacer en cada uno de los ejercicios. Luego vamos a ver una definición. Dice, si un observador se encuentra por debajo de un objeto, al ángulo que se forma entre la línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto se le llama ángulo de elevación. Por ejemplo, dice del gráfico del problema inicial, el ángulo de elevación es el ángulo CAB, que sería este valor de 74 grados. Ahora vamos a ver, vamos a dar inicio al ejemplo, a desarrollar el ejemplo. Nos dice el ejercicio número 1, que dice que un guardabosques debe entrenar a un nuevo equipo de madereros para calcular la altura de los árboles. Como ejemplo, ella camina 12 metros de la base de un árbol y estima que el ángulo de elevación desde el suelo a la punta del árbol es de 70 grados. Calcula la altura del árbol.
Para poder hacer estos ejercicios, lo primero que tienen que hacer ustedes es leer varias veces hasta entender qué es lo que nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo. Cuando yo ya interpreté la información, entonces yo tengo que hacerme un dibujo, un bosquejo de un dibujo donde yo pueda representar la información que me están dando. En este caso dice que había alguien, una mujer, según lo que dice ahí. Aquí tengo mi dibujito, ¿verdad? Está ella. Quiere medir un árbol y dice que desde la base hasta donde ella camina hay 12 metros. Aquí lo hemos puesto que hay 12 metros. Y el ángulo de elevación desde el suelo, dice, hasta la punta del árbol es de 70 grados. Acá, a la copa del árbol, que es el punto más alto del árbol, ella midió un ángulo de 70 grados desde el suelo. Cuando nos dice así, pues vamos a tomar en cuenta que el ángulo va a ir desde los pies, pero si dice que es desde la visual o de la altura, o nos dan una altura del personaje que nos están diciendo que está midiendo, pues a la hora de sacar el resultado hay que tomarlo en cuenta y sumar la altura de la persona. Entonces acá nos dice que vamos a encontrar la altura del árbol. Lo hemos indicado como X, que sería mi incógnita. Entonces, dependiendo el ángulo que nosotros nos dan, que en este caso es de 70, este va a ser mi lado opuesto. Recordemos que el ángulo que queda enfrente el lado que queda frente al ángulo es el lado opuesto, y el que queda a la par del ángulo, este se va a llamar adyacente. Vaya, luego, cuando yo ya tengo identificados los datos, qué es lo que me dan y qué es lo que me piden, yo voy a plantearme una razón trigonométrica. Para eso estamos trabajando con las 6 razones trigonométricas. Entonces voy a buscar una razón trigonométrica que me relacione el opuesto con el adyacente, que en este caso sería la tangente. Tangente del ángulo que me dan, que son 70 grados, va a ser igual al opuesto, que es la altura del árbol, por eso le he puesto como X, que es la incógnita de lo que nosotros andamos buscando en esta ocasión. Y tangente es igual al opuesto sobre el adyacente, que serían 12 metros. Ahora, recordemos que X es la altura, entonces como X es lo que andamos buscando, la tenemos que despejar. Despejar significa dejarla solita a la incógnita. Entonces, lo que le vamos a quitar es esto que está acá, que es un número que está dividiendo. Cuando un número está dividiendo, se va a ir al otro lado de la ecuación, se va a ir a multiplicar. Entonces me va a quedar 12 por la tangente de 70 grados, va a ser igual a X, que en este caso sería la altura del árbol. Luego en su calculadora, ustedes van a hacer la operación, que sería 12 por, y la función es esta que está acá, tan. Esta de acá. Entonces 12 por tan de 70 grados va a ser igual a 32.96, 97, 29.03 va a ser igual a X. Pero yo no voy a poner todos esos valores, se los estoy poniendo acá para explicarles lo siguiente. Siempre que trabajemos con alturas o siempre acostumbrémonos a trabajar con un decimal después del punto. Entonces aquí me va a quedar que la respuesta va a ser igual a 32.96 si lo dejamos con 2 decimales. Y si trabajamos con 1, entonces aquí al redondear sería aproximadamente 33 metros de altura que tendría mi árbol, ¿verdad? Entonces acá también vamos a hacer otra observación. La respuesta no va a ser solamente un número, sino que nos vamos a acostumbrar a interpretar esa información y le vamos a poner qué es lo que encontramos. Sería la altura del árbol es de 33 metros, ¿ya? No vamos a dejar solamente un valor, sino que vamos a interpretar el valor que estamos encontrando. Así es que eso es lo que van a hacer ustedes en esta lección. Les quedan 3 ejercicios para hacer. Espero que se haya comprendido la explicación.